¿Qué texto es ese texto? Dice la palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, damos honra y gloria. En esta preciosa tarde, Señor, noche ya, te honramos, Señor, y te damos todo honor. Y te pedimos, Padre, que en esta noche que estamos reunidos en este lugar para oír tu santa palabra, seas tú, Señor, hablándonos a través de ella, seas tú ministrándonos a través de esta palabra, sea tu Espíritu el que nos guíe a través de esta lectura, y sé tú el que alimente a la grey. Padre, en el nombre glorioso de Cristo te doy toda honra y gloria, y te pido, Señor, que estés con nosotros en esta noche, que no nos dejes de tu santa mano. Lo pido en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén, amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Y vamos a hablar acerca del verdadero servicio, amén. Vamos a hablar acerca del verdadero servicio, y vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de cosas en estos días. Vamos a estar hablando de cosas muy importantes en el desarrollo, la obra de Dios, la iglesia. Vamos a hablar mucho acerca de ciertas cosas que se llevan a cabo en la congregación. Y últimamente, hermano, hemos visto que en muchas iglesias, ¿verdad?, andamos viendo la división, como dice el apóstol Pablo, hablando de los de Corintio. Estamos hablando de que hay muchas críticas, hay muchas personas que están hablando de otras, las iglesias se están separando, dividiendo, muchos hermanos, ¿verdad?, empiezan a hacer separación dentro de su vida personal. Y no solo eso, como cristianos, muchos pastores, ¿verdad?, también están en contiendas, están en pleitos, hay divisiones unos con otros, iglesias con iglesias, de tal manera que aún ellos mismos, ¿verdad?, han empezado algunos de ellos a criticarse y, ¿verdad?, a tirarse hasta, decimos nosotros, ciertas pedraditas por allí, ¿verdad?, de ministro a ministro. Cuando hablamos del ministerio pastoral, muchas veces vemos que en estos tiempos el ministerio pastoral o la iglesia en sí se está convirtiendo más en un show. Estamos tratando de mostrar quién es el mejor en el altar, quién predica más bonito. Estamos tratando de hacerle ver a la gente que yo soy más elocuente, que yo tengo más conocimiento, o que a mí me ha dado Dios más sabiduría. Pero a muchos de nosotros se nos ha olvidado que no es con la sabiduría humana, ¿verdad?, con la que se debe de predicar la palabra de Dios. Debemos de tener siempre presente que el objetivo en el servicio, en el culto al Señor, es alabar y adorar a Dios, hermano, primeramente, y exponer la palabra de tal manera que la iglesia sea edificada. Amén. Para que, hermano, el llamado de Dios hecho hacia un ministro, hecho hacia un siervo, hermano, sea un llamado eficaz, ¿sí? Que se cumpla, hermano, en nosotros la tarea de predicar a Jesucristo, hermano, y que los elegidos por Dios reciban la palabra y se conviertan de sus malos caminos. Amén. Así que en este día vamos a hablar acerca del servicio, vamos a hablar acerca, ¿verdad?, de lo que la palabra del Señor nos enseña, y vamos a hablar, ¿verdad?, por qué hay tantas divisiones en las iglesias, por qué hay tantos problemas en las congregaciones en nuestro tiempo. En Primera de Corintios, en el capítulo número 1, verso 10 al 17, usted puede ver que el apóstol Pablo pues nos enseña, ¿verdad?, este mandamiento. Pero también en Primera de Corintios, capítulo número 1 y el verso 26, vaya conmigo al verso 26 en este mismo capítulo 1, y dice la palabra de Dios:
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿sí? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Amén. ¿Oyó lo que dice ahí? Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, debemos entender que Dios nos ha mandado a predicar una palabra, hermano, que ha salido de la boca de Dios. Dios no me ha mandado a predicar una palabra mía, personal, ¿verdad que no? Y yo creo que cuando nosotros hablamos de esta palabra, muchas veces nosotros empezamos a pensar que, hermanos, somos muy sabios, o que tenemos mucho conocimiento, o que somos superiores, hermanos, muchas veces a otros, y no nos damos cuenta que la Escritura nos enseña que nosotros fuimos escogidos como lo más vil del mundo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿Sí? Si usted pensaba, hermano, que es la gran cosa, quiero darle una noticia en esta noche. No es así, hermano. Somos lo más vil. Dígale que está a su lado, lo más vil del mundo. Sí sabe lo que es lo más vil, ¿verdad? Lo peor. Aleluya. Lo peor, hermano, lo peor. Ahora, mire, yo quiero que usted vea esto porque es muy importante. No solamente dice que es lo peor, sino que, hermano, éramos lo menospreciado. ¡Aleluya! Y usted que sentía que ya tenía alas en la espalda, aleluya, gloria a Dios. Usted que pensaba que ya iba a volar, hermano, ¿verdad? De aquí a su casa. Y viene el apóstol Pablo y nos enseña algo muy especial para entender lo que es el servicio, ¿verdad? Porque a veces, hermano, a veces uno se levanta, ¿verdad? A veces uno se siente así como muy importante, muy superior, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿verdad? La crema del pastel, la cereza, hermano, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y Pablo viene y dice, no, nosotros éramos lo más vil del mundo, lo peorcito, lo que nadie quería. Y dice, y lo más menospreciado, dijo el apóstol Pablo. Y Dios escogió esto, ¿verdad? Nos escogió a nosotros de esta manera, dice, para deshacer lo que es, con el único fin de que nadie se gloríe en su presencia, que nadie se jacte delante de él. Oh, hermano, es que yo cuando estaba allá en la tierra, la iglesia donde yo pastoreaba, porque hay personas, hermano, que tienen ese pensamiento, ¿verdad? En la iglesia. Así que si nosotros no somos nada, si nosotros no somos nada, entendemos el propósito de Dios. Dios hará lo que Él quiera hacer a través de nosotros. ¿Sí? Mire, si usted tiene algo es porque Dios se lo dio. Si yo tengo algo es porque Dios me lo dio. ¿Sí? Si hay algún conocimiento, si hay alguna sabiduría en alguno de nosotros, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Diga usted, Dios ha sido bueno conmigo. Si hay algo, hermano, de lo que nosotros nos podamos jactar en este día, no es nuestro. No podemos jactarnos de nada que usted pueda decir que bárbaro, ¿verdad? Dios me alcanzó a mí, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito maravilloso porque yo era esto, era aquello. No. Si nos podemos jactar de algo en esta noche, es de que Dios en su misericordia hizo algo especial con alguien que no valía nada. Dios no está eligiendo a filósofos o a oradores o a estadistas, ni a hombres ricos o poderosos para publicar el evangelio de su gracia, ¿sí?
él, hermano, empieza a buscar hombres, ¿sí?, que sirvan al propósito de su gloria. ¿Sí? Si nosotros entendemos el propósito de Dios, Dios está buscando hombres y mujeres que sirvan a los propósitos de su gloria. Mientras nosotros no entendamos lo que somos, hermano, en esta iglesia, en esta tierra, no podremos entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Amén. Como siervos de Dios debemos de aprender, hermano, ¿qué somos nosotros? Usted debería de darle gracias a Dios porque es un privilegio, oiga bien esto, que Dios lo use a usted para algo. Oh, no se la creyó, ¿verdad que no? Sí. A veces ponemos miles de excusas delante de, ay no, es que yo no puedo, ay es que yo, Señor, no sirvo. Debería de ser, hermano, para usted un privilegio saber que Dios lo está tratando de utilizar en algo dentro de su obra. ¿Sí? ¿Por qué, hermano, un privilegio? Porque éramos lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quería, lo que ya estaba perdido, lo que, hermano, no servía para gran cosa. Pero Dios nos levantó, hermano, de ese lugar y ahora quiere hacer algo con usted y conmigo. ¿Sí? Por eso el Señor, hermano, cuando encuentra personas, hermano, que entienden esa posición, entonces Dios, hermano, hace algo glorioso con la persona porque sabe que esa persona no se va a gloriar en sí mismo. No va a empezar a engrandecerse a sí mismo, aleluya. ¿Sí? Yo me acuerdo, ¿verdad?, que hay personas, hermano, dentro de las iglesias, de los ministerios, que ven al pastorado como el hombre más espectacular, ¿verdad?, de la iglesia. Pero si la iglesia supiera que el pastor es su servidor, cambiarían su manera de mirarlo. Aleluya. Y a veces se cometen errores garrafales, hermano, cuando hablamos de esto. El otro día estaba oyendo bueno, eso lo voy a dejar para el ratito, a ver si no se me olvida. Amén. Sí, aleluya, para el ratito se lo doy eso. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, verdad, de algo como es el gloriarse, jactarnos de algo, o que la iglesia, hermano, que a mí me ha tocado pastorear, o que el ministerio en el que yo estoy sirviendo, o que, verdad, Dios está usándome tremendamente para... No, Dios está, hermano, gloriándose a sí mismo en un vaso que no servía para nada. Por eso, en el capítulo número 1 y el verso 31, dice la escritura en 1 de Corintios, para que como está escrito, el que se gloría, ¿qué? Gloríese en el Señor. Para que el que quiera, hermano, levantarse el cuello, pues lo haga sabiendo cuál es su posición, aleluya. ¿Sí? Cuando estábamos en los ministerios, cuando estábamos en la iglesia, no sé si el hermano mío se recuerde, ¿verdad que verdad hablábamos acerca de, nos enseñaban, pues ahí los maestros nos enseñaban, nos daban ciertos pasajes de la escritura? Y nunca se me olvidó una parte que un maestro dijo, verdad, hablando de la palabra. Debemos de saber que cuando el Señor Jesucristo, dijo él, entró a Jerusalén, venía montado en un burrito, dijo él, ¿verdad? Y todos empezaron a tender los mantos y a aventar las palmas, y el burrito, ¿verdad?, iba mirando un montón de cosas pensando que lo estaban haciendo, ¿verdad?, porque él estaba entrando a la ciudad de Jerusalén, dijo él. Pero el burrito no se dio cuenta que las palmas y los mantos y todo lo que arrojaban delante de su camino no era para él, sino para el que iba arriba de él. No, pues todo, gloria a Dios, aleluya, qué enseñanza. Pero como éramos puros, hermano, aprendices para el ministerio, dijo el ministro que estaba enseñándonos, dijo, así que tienen que saber ustedes, ¿verdad?, de aquí para adelante, que nosotros solo somos el burrito. El que se está llevando la gloria y la honra es el Señor Jesucristo. Aunque parezca, dijo él, que le están poniendo a usted los mantos y las palmas a sus pies.
Aleluya. Así que cuando nosotros hablamos de servicio, nosotros a veces queremos ser distinguidos por los demás. Aleluya. Queremos que otros, ¿verdad?, nos miren a nosotros y vean y nos aplaudan y que, ¿verdad?, digan que bárbaro, se lució el hermano. El que se lleva la gloria es Cristo Jesús. El que se lleva toda la honra es el Señor Jesucristo. Vaya conmigo, hermano, y vea 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 1 al 5. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en dónde? En el poder de Dios. O sea, si nosotros empezamos a entender el propósito de Dios para los creyentes en la iglesia, hermano, debemos entender primeramente cómo debe de ser la actitud de un servidor de Dios. ¿Sí? Cuando usted se para en un frente, usted no se para a traer un buen mensaje. ¿Oyó lo que le dije? Cuando usted venga aquí al altar, usted no viene a traer un buen mensaje. No viene a presumir del sacrificio que hizo para lograr ese mensaje. Usted no puede llegar aquí al altar y jactarse de haber dado, hermano, mucho de su tiempo y de su vida, hermano, para elaborar algún pasaje de la Escritura. Cuando usted venga al altar, debe de saber que usted debe venir con la actitud, hermano, la actitud de un siervo que le va a dar la honra y la gloria al Señor Jesucristo en cada parte de su enseñanza. Amén, amén. Que el que se va a llevar la gloria es el Señor Jesús. Usted es el vaso que Dios escogió para pararse en el altar de Dios y predicar un evangelio, predicar un mensaje, predicar una palabra. Aleluya. Cuando usted viene con esa idea y ese pensamiento, entonces hay un impacto en la vida del creyente, es edificado. ¿Por qué? Porque Dios está usando a lo vil y lo menospreciado para hacer su obra en aquellos que piensan que son gran cosa. Cuando miramos lo que dice la Escritura, hermano, muchas veces el poder de Dios no se manifiesta. No vemos conversiones, no vemos personas transformadas, no vemos gente cambiada. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tratando de poner, hermano, nuestra fe en la sabiduría de los hombres. Estamos mirando al hombre, pero no podemos distinguir la gloria de Dios. Por eso nos separamos, por eso nos dividimos, por eso nos criticamos unos a otros, por eso pensamos que mi ministerio es mejor que el ministerio de aquel otro. Aleluya. Por eso empezamos a cambiar el orden de lo establecido por Dios en su palabra y empezamos a agarrar una actitud que no es correcta. Aleluya. El ministro de Dios tiene que predicar el testimonio de Dios, hermano. Tiene que saber, hermano, que nosotros no venimos aquí a exaltarnos delante de ustedes. No venimos aquí a hablar, hermano, de nosotros, sino que venimos, hermano, a hablar de Dios con humildad. Aleluya. Venimos a pedirle a Dios, hermano, sin vanagloriarnos nosotros mismos, hermano, que nos dé habilidades personales para poder exponer la palabra de su sabiduría. Amén, amén. Cuando usted viene con esa actitud y con ese corazón, entonces entenderá, hermano, cuál es la meta. El apóstol Pablo tuvo una meta clara. Él venía directamente a ellos y se propuso, dice, no saber nada que estuviera fuera del tema de la predicación de Cristo. Amén. Aleluya. ¿Sí?
Pablo podía haberles hablado de muchas experiencias personales, pudo haberles dicho muchas cosas interesantes acerca de su vida, acerca de su sufrimiento, su dolor, sus latigazos, pero él no vino a ellos con eso. Él no quería traer una sabiduría humana, sino que venía a exponer la santa palabra de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para que el corazón de aquellos que escucharan, hermano, esa palabra, fueran alcanzados y transformados. Mientras no entendamos quiénes somos nosotros delante de la presencia de Dios, siempre estaremos luchando contra Dios. No, yo no. No, es que no puedo. Que yo quisiera, hermano, pero no tengo las habilidades. Es que Dios no está buscando habilidades. Dios no está buscando sabios ni entendidos. Si no, pues hubiera agarrado a Luis Miguel, hermano. Aleluya. A mí me da gusto cuando el hermano pasa y canta su cantito, me encanta. Amén, amén. ¿Sí? Porque a veces la gente, ay, ya va a pasar el hermano otra vez. Ay, no. ¿Sí? No. Y hay hermanos que tienen años en la iglesia y nunca han cantado un canto en la iglesia. Ay, es que yo canto re feo. ¿Quién le dijo a usted que Dios anda buscando voces hermosas? Amén. Y conozco voces hermosas que nunca le cantan a Dios tampoco. Cuando hablamos de las cosas de Dios, ¿por qué nos pasa eso? Porque no hemos entendido, hermano, el privilegio tan grande que tenemos de poder brindarle a Dios algo que salga de este corazón que nadie quería. De este siervo, hermano, que era vil y menospreciado. Aleluya. ¿Está siguiendo? Amén. Cuando nosotros hablamos, hermano, de lo que Dios, hermano, nos enseña, cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía una predicación clara en su corazón y en su mente, y era presentar a Cristo y presentar su sacrificio expiatorio en la cruz. Aleluya. ¿Para qué? Para que todos escucharan el mensaje de la vida eterna. Amén. Hoy hemos perdido de vista lo que es un siervo de Dios, lo que debe de ser un siervo de Dios, qué es lo que debe de tener un siervo de Dios. A veces queremos ver sus habilidades al hablar, queremos ver sus habilidades, hermano, de elocuencia, queremos ver sus habilidades de convencimiento, queremos ver sus habilidades, hermano, de sabiduría. Pero pocas veces buscamos la gloria de Dios en él. Por eso hay tantos siervos engreídos en las congregaciones. Aleluya. Hay muchos siervos que, hermano, no tienen nada de siervos. Aleluya. Estoy siendo muy duro, ¿verdad que sí? Estamos hablando del servicio. Amén. Amén. Estamos hablando del servicio. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Oigo eso? Si usted no está sirviendo en nada, hermano, aleluya. Pero no sea grosero con usted. ¿Sí? Tenemos que aprender que, hermano, somos una iglesia al servicio de Dios. Y yo me siento feliz, contento, me siento, hermano, bendecido del simple hecho de saber que yo puedo servirle a Dios. ¿Puede entender eso? Yo no sé, hermano, para usted y para mí, debería de ser un gran privilegio el que yo pueda servirle a Dios de algo, aunque sea de tapete. Aleluya. ¿Ha visto cuando matan a los osos o a los leones? Que les quitan la piel con la cabezota y la ponen así en el piso. Así deberíamos de ser nosotros. Aunque sea de tapete, Señor, me gustaría servirte. ¿Sí? Y no estoy hablándole de una falsa humildad o una falsa mansedumbre, no, sino del hecho de que nosotros podamos ser útiles en el servicio a Dios. No importa el área, no importa el lugar, no importa en qué parte, es un privilegio para nosotros poder ser útiles delante de la presencia del Señor. Aleluya. Porque para eso fuimos llamados. ¿Fuimos llamados para qué? Para ser siervos.
Por si no lo sabía, el Señor lo compró para que usted fuese un siervo. Y no podemos, hermano, comportarnos como siervos inútiles. Aleluya. ¿Sí? Es muy importante que aprendamos la posición que tenemos y que le demos gracias a Dios y le demostremos nuestro agradecimiento con nuestro servicio. Aleluya. Cuando nosotros hablamos del tema principal de la predicación o el servicio, hermano, a Dios, debe de ser siempre el centro, el eje central de todo servidor, Cristo Jesús. Amén. Siempre, en todo momento, hermano, nosotros debemos de entender lo maravilloso que es esto. Cuando usted, hermano, mira la palabra de Dios y mira lo que, hermano, dice la Escritura nos enseña que nosotros debemos de tener temor y temblor cuando hablamos de su palabra. Amén. Amén. ¿Por qué temor y temblor? Porque, hermano, nosotros debemos entender que podremos hacer cosas muy maravillosas o podremos hacer cosas muy desastrosas hablando de su palabra. ¿Sí? Si Dios no interviene en el asunto, Dios no interviene, hermano, en la predicación, podríamos tener verdaderamente, hermano, resultados graves al predicar la palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos que venir aquí al frente, hermano, no puede uno venir nomás hacia la ligera. No puede uno llegar y empezar a contar, hermano, la historia de ayer o de mi trabajo o de lo del vecino. No. Venimos aquí al frente y el propósito de Dios es que nosotros presentemos a Cristo para que sea glorificado. Para que Cristo se lleve la honra y la gloria. Que cuando usted vea las habilidades que Dios nos ha dado, hermano, usted pueda decir gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. 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 Que usted pueda exclamar una expresión de alabanza a aquel Dios tan maravilloso que hizo un cambio tan glorioso en la vida del hombre que predica la palabra de Dios, que sirve al nombre de Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Por eso, cuando hablamos de servidores, mucha gente, hermano, le encanta a Cristo, pero no sirven para nada. Pero no es en esta iglesia, aleluya. Estamos hablando de otras iglesias. ¿Sí? Es muy importante, hermano, es muy importante que entendamos que en la iglesia usted debería de estar preocupado. ¿Sí? Si no está sirviendo a Cristo. Debería de estar, hermano, hasta triste, casi llorando en el altar de Dios por no servir a Cristo. ¿Sí? A no ser que no sea salvo, como dijo el hermano, a no ser que esté caminando al infierno. Entonces sí, hermano, Dios no quiere esos servidores. Pero si usted fue comprado a precio de sangre, su objetivo es servir. Amén. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Amén. Su objetivo es servir. Y servir de la manera en que Dios lo quiera a usted utilizar. Aleluya. Amén. Dios, hermano, está esperando que nosotros, hermano, pongamos esa primer pisada para entonces Dios obrar a través de nuestra vida personal. Aleluya. Porque cuando nosotros entendamos, hermano, que somos indignos de poder predicar la palabra de Dios, de poder hablar de las cosas de Dios, cuando yo entienda esa posición, entonces Dios será enaltecido en la vida nuestra. Aleluya. Cuando nosotros nos sentimos insuficientes, aleluya, es cuando entonces Dios empieza a mostrar su poder y su gloria a través de nosotros. Cuando sentimos que, hermano, no sé cómo hacerlo, Dios empieza a darle claridad a la vida tuya. Amén. Si Dios quisiera gente muy preparada, le aseguro que ya lo hubiera traído a la iglesia. Pero dice que Él escogió ¿a quién? A lo vil y a lo menospreciado. Él escogió a aquellos que nadie quería. A los que iban camino al infierno, los que estaban derechitos, hermano, a ser condenados en ese lago de fuego, aleluya. De ahí nos rescató el Señor. ¿Para qué? Para mostrar su poder y su gloria a través de nosotros. Por eso, hermano, piense por un momento,
¿Cómo puede haber en la obra de Dios, en el reino de Dios, en el trabajo de Dios, cómo puede haber un perezoso? O perezosa. Sí, porque así como que se quedaron así pensando, pobre varones. También como que eres, aleluya, sí. Cuando nosotros hablamos del poder divino de Dios, debemos de entender que este poder divino es el que acompaña la palabra, ¿sí? Y de esta manera los hombres son llevados a creer, y hermano, y a salvar sus almas en Cristo Jesús. Por eso, mire, es muy importante que nosotros entendamos lo que su palabra nos enseña y lo que nosotros estamos mirando el día de hoy. Dios a través de su palabra, hermano, nos enseña al apóstol Pablo, a un hombre, hermano, sabio, inteligente, preparado, estudiado, capacitado a los pies de Gamaliel, que podría fácilmente levantar su mano y decirle: yo sé mucho más que todos vosotros. Que podría jactarse delante de aquellos hermanos de Corintios que estaban en divisiones y pleitos. Él podía haber hecho eso. Pero ¿qué dijo? Yo no vine a vosotros con palabras humanas. Yo no vine a ustedes con palabras elocuentes. Yo vine con el poder de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para que Él sea el que se lleve la honra y se lleve toda la gloria. De la honra al Señor Jesús. ¿Sí? Nosotros, hermano, hablamos de esto. Mire, no crea que estoy, hermano, inventando. Vaya a 1 Corintios capítulo número 3 y veamos el tercer punto. Hoy nos vamos a ir temprano, aleluya, gloria a Dios. En el capítulo 3 y el verso 18, note que el apóstol Pablo es el que está hablando y nos dice algo muy interesante en el verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Ay, Dios. Aleluya. ¿Ah? Hay mucha gente que piensa que Cristo está buscando títulos, ¿verdad que sí? Ahí en la pared pegados, aleluya. Pero el apóstol Pablo en el verso 18 dice: hágase ignorante, ¿para qué? Para que entonces llegue a ser sabio. ¿Sí? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén, amén. Cuando nosotros hablamos de esto, mire, hermano, es muy importante. Hace unos 10 días o por ahí 15 días máximo, conocí a una familia. Es más, conozco a 2 ya de esta familia, jóvenes. Pero no conocía su historia, solo conocía a unas personas un poquito, ¿verdad? Arrogantes, altivos, con una actitud un poquito, pues fuerte, ¿verdad? Son jóvenes. Pero alguien me empezó a platicar la historia de esta familia. Resulta que era una familia cristiana. Creo que son 3 hermanos y una hermana, algo así. Y aparte de eso, pues su mamá, ¿verdad? Que iban a la iglesia. Ellos estaban en la congregación, estaban bien metidos. Uno de los jóvenes era líder de jóvenes en su congregación. Pero un día, dice, cayó enferma. La mamá de ellos cayó enferma de cáncer. Y la mujer con mucha fe empezó a buscar a Cristo, empezó a buscar ¿verdad? La presencia de Dios, a pedirle su sanidad. Los doctores estaban diciendo que el cáncer estaba avanzando rápido, pero ella seguía ¿verdad? Pidiéndole a Dios y siguiendo los consejos del doctor. Pero un día llegó un ministro evangelista a la congregación y resultó que llegó y empezó, hermano, a su predicación y al final la oración. Y llega con esta mujer y empieza a orar por ella y le dice: Dios declara en este día que usted está sana de ese cáncer. Oiga bien esto. La mujer creyó lo que el hombre le dijo. La mujer creyó lo que aquel ministro le dio como, ¿verdad? Como una palabra de Dios. Y a los pocos días se murió. Fue tan grande la decepción
de sus hijos, que todos ellos se alejaron de Dios. Cada uno por su camino se alejó de Dios hasta el día de hoy. Estoy hablando ya de años, hasta el día de hoy. Por una palabra que no salió de la boca de Dios. Por una palabra que no vino de parte del Espíritu Santo. Aleluya. Yo digo, Dios tenga misericordia de esa persona que hizo eso. Cuando usted se para aquí enfrente, usted no puede decir una palabra que usted sabe no ha salido de la boca de Dios. Usted debe de tener temor y reverencia al predicar el Evangelio y al predicar su palabra y al traer una enseñanza a la congregación. Es más, a quien usted le vaya a predicar la palabra, usted tiene que tener cuidado de lo que va a decir. Amén. Porque usted podría causar, hermano, un desastre en la vida de toda una familia por la palabra que salga de su boca, por el testimonio que dé con sus hechos. Aleluya. Cuando nosotros, hermanos, miramos lo que dice la Escritura, es muy interesante lo que el apóstol Pablo propone a partir del capítulo número 3, aleluya, de Primera de Corintios, verso 18 al 23, en donde él nos está hablando y nos enseña, hermano, que todo está al alcance de nuestra mano, todos nosotros podemos utilizarlo, pero no nos engañemos a nosotros mismos. No tratemos de hacernos los sabios, hermano, tratando de mostrarle a la gente que de verdad Dios está haciendo algo a través de lo que yo estoy haciendo. Aleluya. Es muy importante que entendamos que si de verdad queremos alcanzar la sabiduría, lo primero que tenemos que aprender es que somos unos ignorantes. Wow. Como que soy muy pesimista el día de hoy, ¿verdad? Muy negativo, aleluya. Pero creo que es el apóstol Pablo el que está hablándonos así. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de nosotros necesitamos algo así. Yo pienso que en esta noche Dios nos está hablando a través de la vida del apóstol Pablo. Porque hay muchos que no hemos entendido cuál es la posición que tenemos en Cristo. Aleluya. Hemos caminado años en la iglesia y seguimos siendo los mismos de siempre. Pablo nos enseña, hermano, lo interesante de esta palabra. Debemos entender, hermano, que mientras nosotros no entendamos la posición que tenemos, estamos haciendo que el camino de Cristo se detenga en la vida de los demás. Estamos haciendo que el camino de Dios no avance. Aleluya. Estamos deteniendo la obra de Dios. Aleluya. Mientras no entendamos quién soy yo en los caminos de Dios, mientras no entienda lo que yo soy ante la presencia de Dios, estoy deteniendo la función de Dios en la iglesia. Gloria a Dios. Pablo nos enseña que el pensamiento de los hombres más sabios del mundo son solo vanidad, son debilidad y hasta necedad. Aleluya. Por eso él dijo que nadie, ¿verdad?, se engañe a sí mismo. Tenemos que aprender a ser humildes y ponernos ¿a qué? A la disposición de ser enseñados. Gloria a Dios. Nunca se me olvida cuando todavía no era un ministro de la palabra, que íbamos a visitar otras congregaciones. Había un hermano que no me gustaba su forma de comportarse. Y no me gustaba porque caminaba con una actitud así, con el pecho levantado así, pero entraba a la congregación, hermano, que ni siquiera se extendía para saludarle al que estaba en la entrada, hermano. Se miraba tan arrogante, se miraba tan fuera del lugar. ¿Sí? Pero hasta nuestro pastor era medio, ¿sabe cómo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Una vez fuimos a comer a un restaurante. ¿Usted sabe cómo son en el restaurante? Ya le hice promoción a ese restaurante. Fuimos en la noche como a las 11. Y fui con él. Después de haber predicado en una iglesia, fuimos y pues hicimos la orden y todo, y ahí estábamos sentados y no venía. Ya me cuando el Denis tiene fama por ser, ¿verdad?,
malo para atender a la clientela. Ojalá y me oigan, ¿verdad? Para que lo mejor. Y hermano, cuando ya tenía como yo creo como unos 20 o 25 minutos y nadie se acercaba a la mesa ni para traernos café ni nada, hombre, nuestro amigo y querido, ¿verdad?, empezó a desesperarse. Y empezó a una cuchara en la mesa, hermano. Y todos los demás, gente que estaba ahí, hermano, y él, pero con una actitud, hermano, así que hasta yo no sabía ni qué decirle, hermano, pero me empecé a llenar de vergüenza. Hoy cuando yo creo que tenía como unos 10 minutos más, ahí viene la pobre mujer, ¿verdad?, a la carrera, ¿verdad?, a disculparse porque no estaba todavía la comida ni nada, y le contestó con una actitud tan violenta, así, tan arrogante, así, que hasta a mí me dio vergüenza ajena, aleluya. Me dio pena con la mujer cuando le contestó así. Y yo le dije, ¿verdad?, ¿usted cree que esa actitud es correcta de un siervo de Dios, de una persona que predica a Cristo? No, hermano, me peló unos ojos que mejor yo no dije nada, aleluya. Quedé callado, aleluya. Pero sí me estoy explicando, ¿verdad que sí? Tenemos que entender, hermano, que como personas de Cristo debemos de tener actitudes correctas a lo que somos en Cristo, ¿verdad que sí? Debemos de ser siempre personas listas. ¿Para qué? Para servir. Hermano, ¿qué puedo servir? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo le hago para que Dios me use? Aleluya. Eso es algo que debería de estar en nuestro corazón, en nuestro máximo deseo, acostarnos casi en la noche y decirle, Señor, úsame, Señor, aleluya. Ya estoy cansado de no hacer nada, gloria a Dios. Uno no se cansa de eso. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta trabajar de seguridad? ¿Por qué no les gusta trabajar de seguridad? ¿Alguien quiere decir por qué no les gusta trabajar de seguridad? Aburrido, ¿no? Yo trabajé de seguridad. ¿Usted es aburrido? Sí, usted trabajó de seguridad, ¿verdad? ¿Por qué es aburrido? Porque es más uno parado. Oh, muy bien, uno parado ahí. Hombre, yo creo que esas personas tienen los pies planos, aleluya. Déjese del peligro, de ese tipo de cosas. Hermano, es que no hace nada esa gente. A veces todo el día parados, hermano, ahí los pobres, ay no, qué feo eso, han de tener varices en las piernas ya. Aleluya, ¿sí? Debemos de entender, hermano, que nosotros debemos de someternos al dominio de Dios, aleluya, ¿sí? Y cuando nosotros nos sometamos al dominio de Dios y Dios empiece a ejercer su voluntad en nosotros, debemos de alegrarnos, debemos de regocijarnos, debemos de sentirnos contentos y felices porque ahora Dios está haciendo uso de este Dios que no valía nada. ¿No? Cuando nosotros miramos estas cosas, empezamos a entender, hermano, que el mundo pecador en el que vivimos necesita un ejemplo claro de Cristo en la vida nuestra. Si hay algo que destacó la vida de Cristo, fue la vida de servicio que Él tenía. ¿Sí o no? La vida de servicio impactó al mundo hasta el día de hoy, hermano. Aleluya. Siempre sirvió a todos los demás, pero un acto de servicio y de humildad que destacó la vida de Cristo hasta el día de hoy fue el lavado de pies de los discípulos. ¿Sí o no? Fue el lavado de pies de los discípulos. ¿Y sabe qué dijo? ¿Sí? Vosotros también hagan lo mismo. ¿Sabe por qué no lavamos los pies en la iglesia ya? No quiero. ¿Ah? Porque no querían. Porque no querían ni que se los lavaran. Y porque no querían lavarlos. Aleluya. ¿Sabe quién fue el que se resistió ante el Señor Jesucristo cuando le iba a lavar los pies? Pedro. A mí, digo, tú no me lavas los pies. ¿Y qué le dijo Cristo? Si no te lavo los pies, no tienes parte.
¿Verdad que sí? Yo le digo a usted en esta noche, si lavan los pies y usted dice no, ¿cree que Cristo le va a decir, ándale pues te perdono? ¿Ah? ¿Cree que Cristo nos va a decir, está bien pues, te dejo, yo sé que... No. Lo que Cristo diría, no tienes parte. ¿Sabe cuántos en la iglesia no tienen parte? Aleluya. Tenemos que entender que el propósito de Dios es que utilizar hombres y mujeres que han comprendido lo que es la iglesia del Señor. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:10 y con esto terminamos. Dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis ¿qué? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el propósito de Dios. Levantar hombres y mujeres dentro de la iglesia que entiendan su posición. ¿Por qué debemos de estar unidos? Porque ni usted es mayor ni yo soy menor. Del mismo lugar nos levantó el Señor. ¡Oh, es un verso! Aleluya, gloria a Dios, ¿sí? Del mismo lugar nos levantó el Señor. De lo vil y lo menospreciado nos sacó el Señor. De los delitos donde estábamos muertos, hermanos, de allí nos levantó Dios. Aleluya. Si ahora estamos aquí en este lugar, hermano, no se sienta que usted es lo máximo en este lugar. No, no. Usted es, hermano, simple y sencillamente otro redimido más por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y si usted entiende eso y está agradecido con Dios, póngase a servirle a Dios. Y si no está sirviéndole a Dios, es el momento de que le doliera su corazoncito. Por perezoso, porque sabe bien lo que debe de hacer y no lo está haciendo. Dígale al Señor en esta noche: Señor, yo quiero servirte, úsame. No tengo habilidades, pero no se preocupe por esas cosas. No sé, o sea, porque hay muchos que vamos a decir, úsame, pero luego llevamos la excusa: no tengo habilidades, no sirvo para gran cosa. Entonces, ¿para qué estás pidiendo eso? ¿Verdad? Yo siempre digo una cosa: usted póngase en las manos de Dios y Dios se encargará de abrir la puerta. Y usted camine, hermano, aleluya, usted camine y Dios se encargará de ir abriendo la puerta. Y por donde Dios no quiera que tú pases, la puerta se va a cerrar. Pero aprenda a servirle a Dios. Entienda que es el privilegio más hermoso que tenemos como creyentes de ser utilizados por la mano de Dios dentro de su obra, aleluya. Este es el servicio a Dios. Póngase de pie, aleluya. Póngase de pie. Espero que haya aprendido mucho en esta noche. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo, te damos todo honor, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Padre Santo, gracias por recordarnos de dónde nos levantaste, quiénes éramos nosotros, y que no debemos de jactarnos, Señor, porque en realidad, Señor, tú has hecho todo en la vida nuestra. Si algo podemos decir el día de hoy que tenemos, es porque tú lo has hecho. Si hay alguna sabiduría, si hay algún conocimiento, si hay algo, Señor, de lo que podamos nosotros, Señor, jactarnos el día de hoy, es de lo que tú hiciste con lo vil y lo menospreciado que nosotros éramos.